Buen día. Hoy les voy a explicar sobre las pruebas paramétricas. Entonces, las pruebas paramétricas podemos encontrar pruebas ANOVA, test students para una muestra, para muestras independientes, para muestras relacionadas. Recordemos que el grupo de pruebas paramétricas requiere de variables cuantitativas y que éstas tengan una distribución normal. La base de datos que vamos a utilizar para realizar el ejercicio es la siguiente, donde pues indica el grupo 1 y 2 que hace referencia a la ciudad de Bogotá o Cali, 2 Cali, y las ventas de mayo, el número de clientes de mayo, así como las ventas de junio y el número de clientes de junio. Entonces, inicialmente vamos a empezar por la test students para una muestra, la cual permite comprobar la hipótesis de que una muestra pertenece a determinada población mediante la diferencia de sus medias. Entonces, para entenderlo mejor, este siguiente ejemplo. Se desea saber si la diferencia entre las ventas de mayo, o sea, dan un valor de referencia, 1500, son superiores a la media o si es fruto del azar. Entonces, tomamos la tabla, identificamos que es un tipo de, comprobamos y buscamos si es un tipo de estudio transversal, es de un grupo, es paramétrica porque la variable es cuantitativa y se debe realizar una test students para una muestra. Entonces, la hipótesis. No existe ninguna diferencia que la media de ventas de mayo son de 1500. La regla de decisión es que si la probabilidad es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en el software lo que vamos a buscar es comparar medias, prueba de T para una muestra, seleccionamos la variable ventas de mayo y le escribimos donde dice valor de prueba 1500, que es el valor de referencia. Procedemos a solucionarla, donde nos da un primer estadístico, donde nos muestra el tamaño de la muestra, que son 40 datos, la media de esa variable y su respectiva desviación. Luego nos dice que la prueba para una muestra, entonces vamos a verificar la significancia, donde nos dice que es 0,09. Eso indica que el nivel de significancia es menor a la regla de decisión que habíamos propuesto, es decir, que rechazamos la hipótesis nula, lo cual podemos concluir que existe diferencia, que la media de las ventas de mayo son de 1500, ya que hay una diferencia significativa. Ahora el grupo de pruebas paramétricas, pero ahora para test students, para muestras relacionadas o dependientes. Esta compara dos mediciones de puntuaciones medidas aritméticas y determina que la diferencia no sea al azar. Las características: asignación aleatoria de los grupos, homogeneidad en la varianza de las variables dependientes de los grupos y distribución normal de las variables dependientes en los dos grupos. Ejemplo: se desea saber si el número de ventas, así como la cantidad de clientes que compraron son los mismos en los meses de mayo y junio en la ciudad de Bogotá. Entonces, verificamos, es un problema de comparación. Nos dan dos casos, las ventas como el número de clientes y dos mediciones relacionadas, mayo y junio. Es decir, vamos a mirar qué tipo de estudio es longitudinal, es de dos medidas, es paramétrica y vamos a aplicar la test student para muestras relacionadas. Entonces planteamos la hipótesis donde decimos que no hay diferencia en las ventas de mayo y junio, tampoco hay diferencia en el número de clientes que compraron en mayo y junio en la ciudad de Bogotá. La regla de decisión sigue siendo la misma a la anterior, es decir, la probabilidad sea menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces volvemos por comparar medias, pero ahora vamos a darle por prueba T para muestras relacionadas. Seleccionamos el número, la variable de número de clientes y las ventas de mayo y las ventas de junio. Nos da un primer estadístico donde nos muestra pues la media, lo que entonces nos ha mostrado, el número de datos, es decir, el n,
Luego nos dice que hay una correlación donde el valor de coeficiente de correlación puede variar de -1 a 1. Mientras mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación entre las variables. En este caso, para las ventas de mayo y ventas de junio, tenemos una correlación de -0.548. Es decir, que la relación es negativa porque a medida que una variable aumenta, la otra variable disminuye. Hay una relación fuerte. Y finalmente evidenciamos la significancia bilateral, donde vamos a comprobar si la hipótesis se rechaza o se acepta. Entonces el nivel de significancia es mayor que 0.05 en los dos casos, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula. Es decir, no hay diferencias en el nivel de ventas en mayo y junio, y tampoco hay diferencias en el número de clientes que compraron en mayo y junio. Ahora vamos a ver la prueba de test-student para muestras no relacionadas independientes. Esta lo que hace es comparar las medias de dos grupos de casos, es decir, cuando la comparación se realice entre las medias de dos poblaciones independientes. Los individuos de una de las poblaciones son distintos a los individuos de la otra. Ejemplo, se desea comparar las ventas del mes de mayo en la ciudad de Bogotá y Cali. Vamos a verificar las variables independientes, ventas de mayo y ventas en Cali, son independientes. Es un tipo de estudio transversal desde dos grupos, es paramétrica y es de test students para muestras independientes. La hipótesis: no hay diferencias en las ventas en la ciudad de Bogotá y Cali. Y nuevamente tenemos la regla de decisión. Lo que vamos a hacer es buscar comparar medias, solo que para muestras independientes. Y vamos a seleccionar las ventas de mayo, solo que aquí vamos a decirle variable de agrupación. Vamos a seleccionar que grupo 1, habíamos dicho que es Bogotá, grupo 2 es Cali, y ese sería el punto de corte que me segmenta en dos grupos. Aquí nuevamente nos da el estadístico, que es el que pues nos ha dado en los otros, donde nos muestra el tamaño, la media y sus desviaciones, y después nos da una prueba de muestras independientes. Entonces, acá es importante porque aquí ya aparece algo que se llama prueba del EBNE de igualdad de varianzas. Entonces, así si la probabilidad asociada al estadístico del EBNE es mayor a 0.05, suponemos que las varianzas son iguales. Si es menor, suponemos las varianzas son distintas. En este caso, la prueba del EBNE de igualdad de varianzas es específica de dos grupos. En este caso, las medidas entre las ventas entre Bogotá y Cali fueron exactas. Se toma que se asumen las varianzas iguales. Entonces, las medidas entre las ventas entre Bogotá y Cali fueron exactamente iguales. Son tan iguales que se cruzan casi un 71%. Entonces, ahí por eso se asumen las varianzas iguales, como ya lo había dicho. Entonces, comprobamos si la hipótesis se acepta o se rechaza. En este caso, como es mayor a 0.05, se acepta, es decir, no hay diferencias entre las ventas en la ciudad de Bogotá y Cali, es decir, las ventas de Bogotá y Cali son iguales. Finalmente, vamos a ver las pruebas ANOVA, donde sirven para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Esta prueba es una generalización del contraste de igualdad de medias para dos muestras independientes, variable nominal normalmente, y suponemos acá que la hipótesis debe ser ahora igual, o sea, se debe asumir que la hipótesis es igual. Las medias de las poblaciones son iguales. Ejemplo, la empresa Roins S.A. desea conocer si las ventas de mayo son iguales en la ciudad de Bogotá, Cali y Medellín. Entonces vamos a verificar, son variables independientes de ventas de Bogotá, Cali y Medellín. Son tres mediciones, es decir, es tipo de estudio transversal, más de dos grupos, es paramétrica y pruebas ANOVA de un factor, para lo cual planteamos la hipótesis de que las ventas de las tres ciudades son iguales. Tenemos en cuenta la misma regla de decisión, buscamos ahora, pero por la misma ruta, solo que en ANOVA de un factor. Seleccionamos las ventas de junio y enseguida
Le vamos a dar post-hot y vamos a seleccionar los gráficos de las varianzas iguales, o sea, de Bonferroni, vamos a seleccionar. Luego en opciones, descriptivos, prueba de homogeneidad y de varianzas y gráfico de las medias. Nos da un primer estadístico de descriptivos donde nos muestra el tamaño, la media, los intervalos de confianza y la desviación. Luego, aquí en la prueba de homogeneidad de varianzas se analiza el dato en general cómo varía. Entonces, se basa en las varianzas son diferentes del 0,6% porque es inferior al 5%. La varianza total en el grupo es diferente. ¿Qué tanto varían las múltiples varianzas en general basándose en la media, por ejemplo? Luego nos sale otro gráfico, ANOVA, donde la comparación entre medias de Medellín, Cali y Bogotá, y nos dice que hay diferencias significativas entre las medias entre Bogotá, Cali y Medellín. Es decir, se rechazó la hipótesis null. Las ventas de las tres ciudades son diferentes. Luego nos aparece un último gráfico de pruebas de post-hoc donde podemos comparar el grupo, entonces decir Bogotá y Cali, y poder verificar si las ventas son iguales o no. Entonces Bogotá y Cali son iguales, Bogotá y Medellín son diferentes, Cali y Bogotá son iguales, Cali y Medellín son diferentes, y Medellín y Bogotá son iguales y Medellín y Cali son diferentes.